Bueno, pues, un segundo. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por participar de esta lectura de Luis Cernuda, de esta conferencia que yo llamé Leer a Cernuda. Me tienes que dejar que diga algo, ¿eh? Ah, sí, perdona. Bueno, pues me gustaría tener el honor de presentaros a Susana para que sepáis un poco de ella. Aunque muchos la conocéis, Susana Jaffardi de Leiva es licenciada en Literatura Hispánica por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad de Syracuse en Nueva York. Es especialista en literatura comparada y en literatura hispanoamericana colonial. Ha sido docente en las universidades de Northwestern, en Evanston, Chicago y Syracuse, así como también en Sevilla. Ha participado en la publicación de muchas antologías, revistas, estudios y tesis, tanto en Europa como en América. Es una persona que asombra por su lucidez y sencillez. Espero que disfrutéis de la conferencia. Bueno, gracias. Espero que os guste y que os entusiasme como a nosotros la lectura de los poemas de Cernuda. En este Leer a Cernuda, mi intención es recuperar y comprender la morada interior de Cernuda, compleja, en su lenguaje que con el paso de los años se hace menos barroco, más sencillo y más profundo. Ese peregrino errante que nunca renunció al destino que siempre previó, nos conmueve. Pasó mucho tiempo para que la crítica reconociera sus valores poéticos renovadores del lenguaje. Sus obras significativas del dolor de siempre sentirse un exiliado, con frases llenas de luz y al final de su recorrido bastante duras, atraviesan dos caminos que se entrecruzan y se fusionan. Uno, el de las contradicciones con su medio social, con la cruel verdad de la marginación de la homosexualidad y de su militancia republicana. Y el otro, el de las heridas del amor o el desamor y las huellas que dejan en la memoria. Cernuda, ese yo poético suyo y que no oculta las señales que determinan su visión del mundo y su discurso poético, atraviesa los territorios de las crisis personales o históricas y profundiza en sus consecuencias íntimas y colectivas. Es su vida lo que respira o sobrevive en los poemarios, cuando toca las experiencias amorosas o cuando habita en su exilio cotidiano, cuando siente el dolor de ver sus sueños rotos y siente el filo de la tristeza producida por el desinterés de sus coetáneos, salvo algunos, por ejemplo, Octavio Paz, que fue muy generoso con él por muchos años. En Cernuda es admirable la contención y el equilibrio de su lenguaje, el dominio de las técnicas de todas las épocas históricas de la literatura occidental, su certeza sobre el ser humano y el mismo y la realidad. Las referencias intertextuales que se van aumentando a lo largo de su obra van desde Homero, Cervantes, hasta Eliot o Gide, o desde Mozart a Wagner. Todas estas referencias nos abren a su mundo interior. Cernuda siempre tiene presente su infancia, ese paraíso perdido en Sevilla, pero también el hecho de que algunos andaluces lo ignoraran. Hoy que se han superado las discriminaciones acerca de la diversidad, todavía su obra sigue estando en el silencio y el destierro, salvo Ocnos, en el que lejos de ser el contemplativo, el evocador de la belleza,
esta es también el creador de Unopnos como una manera de volver a sus raíces, a la patria de su infancia. Mientras otros autores desterrados también podían establecerse en universidades de importancia como profesores, Cernuda estaba a expensas de que algún amigo lo recomendara como lector. Después vamos a dar más datos de su biografía cuando repasemos también su obra. Ahora me gustaría compartir con ustedes los retratos de esta persona, los retratos exteriores e interiores que hicieron sus amigos o enemigos. Por ejemplo, voy a mencionar el retrato que le hizo José Moreno Villa, poeta también de la generación del 27 y exiliado en México. Dice, de cuando él lo conocía y lo trataba: era entonces un jovencillo fino y tímido, muy atildado y muy triste. Sufría con las cosas materiales y con las de relación humana. Dicen que lloraba delante de los escaparates de prendas de vestir porque no podía comprarse unas camisas de seda. Pero luego yo lo he visto llorar por no tener amigos ni nadie que le quisiese. En realidad, este otro retrato de Pedro Salinas, que fue su mentor y su profesor en la Universidad de Sevilla, hace una reflexión sobre una semblanza de Cernuda que lo irritó. Dice: difícil de conocer, delicado, pudorosísimo, guardándose su intimidad para él solo y para las abejas de su poesía que van y vienen trajinando allí dentro, sin querer más jardín, haciendo su miel. La afición suya, el aliño de su persona, el traje de buen corte, el pelo bien planchado, esos nudos de corbata perfectos, no es más que deseo de ocultarse, muralla del tímido, burladero del toro malo de la atención pública. Por dentro, cristal. Y voy a acompañar esta semblanza con otra que me interesó mucho también, que es de Gil Albert, que también estuvo exiliado en México y miembro de su época. Dejó uno de los retratos más entrañables del poeta en plena juventud. Dice: era esbelto, cenceño, delgadito, de atezada piel, con negro pelo ceñido, cual un casquete a la cabeza, como lo seguían llevando los lechuguinos del gran mundo, y la nariz acusadamente respingona sobre un pequeño bigote retocado. Daba la impresión de precavido, de encogido por dentro, pero con la apariencia de alguien que establece distancias. No hablaba nunca de literatura y abominaba de las peñas de café. Prefería pasar por fútil y dar a la elección de una corbata o a la preferencia por alguna star de moda el carácter de seriedad suma que otros conceden con exclusividad a las tareas del intelecto. Llegaba por esos vericuetos a negar a Tolstoy y a declarar que solo le interesaban las correrías del que iba a convertirse por independencia de criterio, o eso nos pareció entonces, del rey de Inglaterra en duque de Windsor. Con respecto a su obra, también tengo muchas descripciones de lo que grandes escritores pensaban de su obra. Voy a citar bastante a Octavio Paz, a quien conoció en Valencia,
y dice en un ensayo dedicado a él que se llama La palabra edificante y que después lo incluyó en su libro Quadrivio. Dice sobre la palabra deseo del libro La realidad del deseo. Con cierta pereza se tiende a ver en los poemas de Cernuda meras variaciones de un viejo lugar común. La realidad acaba por destruir al deseo. Nuestra vida es una continua oscilación entre privación y saciedad. A mí me parece que, además, dicen otra cosa, más cierta y terrible, los poemas de Cernuda: si el deseo es real, la realidad es irreal. El deseo vuelve real lo imaginado y irreal la realidad. Y dice de su carácter: su intransigencia era de orden moral e intelectual. Odiaba la inautenticidad, mentira e hipocresía, y no soportaba a los necios ni a los indiscretos. Era un ser libre y amaba la libertad en los otros. Fue siempre un rebelde y solitario. O sea, la realidad, el libro La realidad y el deseo, que es el libro del que yo voy a extraer algunos poemas, es para Paz una autobiografía espiritual, sucesión de momentos vividos y reflexión sobre esas experiencias vitales. De ahí su carácter moral. El mismo Cernuda, en un texto que se llama Escrito en el agua, y que no se publica en el libro Oknos. No sé si lo censuraron, lo sacaron, no sé por qué, pero el propio Cernuda dice en Escrito en el agua, al motivo del, perdón, esto lo dice Paz, ¿no? Y después cito a Cernuda. Al motivo del recuerdo se añade el deseo de eternidad. Y aquí podemos recordar a Borges cuando afirma que la permanencia, lo permanente es lo fugaz. Y cito ahora a Cernuda, donde él habla de esta permanencia de lo fugaz. Desde niño, tan lejos como vaya mi recuerdo, bueno, este es un fragmento de Escrito en el agua, ese poema que no figura en los Oknos que yo he consultado. He buscado siempre lo que no cambia, o sea, la permanencia. He deseado la eternidad. Todo contribuía alrededor mío durante mis primeros años a mantener en mí la ilusión y la creencia en lo permanente, la casa familiar inmutable, los accidentes idénticos de mi vida. Si algo cambiaba, era para volver más tarde a lo acostumbrado, sucediéndose todo como las estaciones en el ciclo del año, y tras la diversidad aparente siempre se traslucía la unidad íntima. Otra reseña o comentario importantísimo es el que hizo García Lorca con motivo de la publicación de La realidad y el deseo en 1936, poco antes de la Guerra Civil. El libro se presentó en una taberna de Madrid y García Lorca dice que ese libro le había vencido con su perfección sin mácula, con su amorosa agonía encadenada,
con su ira y sus piedras de sombra. Libro delicado y terrible al mismo tiempo, como un clave pálido que emanara hilos de sangre por el temblor de cada cuerda. No habrá escritor en España, de la clase que sea, si es realmente escritor, manejador de palabras, que no quede admirado del encanto y refinamiento con que Luis Cernuda une vocablos para crear su mundo poético propio. Bueno, y voy a saltar unos años, después vamos a volver, pero vamos a decir que después de su largo itinerario por distintos países, permanece en México, donde va a morir. Murió de un infarto el 5 de noviembre de 1963 en la casa de su amiga Concha Méndez, que fue la mujer de su amigo Manuel Alto Laguirre, en Coyoacán. Y la hija de Concha Méndez, Paloma, describe así cómo lo encontró. Al lado de donde quedó inmóvil estaba una máquina de escribir y un libro, Novelas y cuentos de Emilia Pardo Bazán. Dentro del ejemplar había 2 marcadores de página, uno con el David de Miguel Ángel y otro con el retrato de Francisco I por Tiziano, que desvelaban en qué página había quedado interrumpida la lectura. Estos datos también los recordó Eva Díaz Pérez hace unos años, casi 10 años, y dice ella: el cuerpo del poeta estaba en el suelo, vestido aún con su batín, el pijama, las zapatillas y al lado la pipa y unas cerillas. La muerte lo había sorprendido intentando fumar. En la máquina de escribir había frases por terminar, anotaciones sobre el teatro de los hermanos Álvarez Quintero. Bueno, voy a hacer un rápido resumen de su biografía vital de exterior. Ya sabemos que nace en Sevilla en 1902 y su primer libro es de 1927, Perfil del aire. Ese libro que fue tan rechazado, tan criticado y que marcó para siempre en el corazón de Cernuda un rencor que no pudo dominar. En el año 28, después de la muerte de su madre, su padre había muerto en el 1920, se va a Madrid, a Toulouse y a Málaga y participa activamente en la vida cultural española. En el 38, casi por 10 años, hasta el 47, consigue un puesto como lector en la unidad de Glasgow, en Inglaterra. Pero se hartó del frío de Inglaterra. Después, si puedo, les leo algunas líneas de cómo se despidió de Inglaterra. Y en el 47 va a Estados Unidos y allí permanece hasta el 52 y va a enseñar en un colegio muy cerca de donde yo enseñaba, en Springfield, Massachusetts. Su colegio se llama Mount Holyoke, que es un colegio de chicas y muy liberal y de muy gran prestigio. En el año 52, cansado ya de Estados Unidos, se va a México, donde había conocido a alguien. Y desde México volverá a Estados Unidos para dar conferencias en Los Ángeles. Entonces, la poesía que es anterior a la guerra es su poesía de adolescencia y donde todavía no está definido su estilo, su voz propia.
luego de su viaje a París, a Toulouse, desde ahí siente o lee a los surrealistas y siente la influencia de las vanguardias. Y entonces salen algunos libros como Un río, un amor. Luego siente la influencia de Beckett, ama a Beckett desde pequeño, desde niño, que lo había leído. Y por la influencia del romanticismo de Beckett, escribe el libro Donde habite el olvido. Después de la guerra, aparecen otros temas en su poesía, como es el paso del tiempo, el exilio y el tema de España, la soledad y su desarraigo. En esos poemas predomina el tono elegíaco, casi sin metáforas, una poesía más desnuda, más sencilla, más directa, y podemos señalar el libro fundamental es Las nubes de 1940, al que siguen Vivir sin estar viviendo y Como quien espera el alba. Finalmente, tenemos dos libros robustos, potentes, dramáticos y reflexivos, que son Con las horas contadas y Desolación de la quimera. A los 9 años él descubre a Beckett y empieza a escribir poesía. Su padre era un puertorriqueño y militar, su madre sevillana, y en este ambiente de rígidos principios se educa y ya se siente oprimido. Estudió en los escolapios, etc. Y en 1919 entró en la Universidad de Sevilla para estudiar Derecho. Allí conoce a Pedro Salinas, que era el profesor de literatura española. Y Salinas lo inicia en la literatura. Le aconseja leer libros. Le aconsejó, por ejemplo, leer a André Gide, que fue tan importante en el descubrimiento y en la manifestación de lo que él sentía. En los años 20, más o menos, un poquito antes o después, se trasladó a Madrid. Y ahí siempre está viajando y buscando novedades, nuevas cosas. Pero en el año 23 tiene que volver a Sevilla para hacer el servicio militar. En el año 25, 2 años después, terminó la carrera de Derecho, que nunca ejerció ni le interesó ejercer, sino lo que le interesaba realmente era escribir la poesía. En el año 25, Salinas le presenta a Juan Ramón Jiménez. Y gracias a Salinas y a Juan Ramón, publica sus primeros poemas en la Revista de Occidente. Entonces, en el año 27 publica, repito, Perfil del aire, que después va a cambiar el título con los años y le va a poner como título Poesías completas, porque la forma de escribir de Cernuda era, escribía como le llegaba la inspiración, pero después corregía, tachaba, anulaba y volvía otra vez. Así, Perfil del aire cambia de título. No será bien recibido ese libro. Como he dicho, le criticaban que su voz, su estilo, sus metáforas eran muy cercanas a Guillén. Y después voy a volver otra vez sobre esto, porque durante toda su vida va a recordar esos comentarios. Se publica en la revista Litoral
él publicó en todas las revistas. En unos pocos años publicó en todas las revistas de ese momento que había, sobre todo en Andalucía. Un crítico, Juan Chavas, dice de este libro: un bello título y una extraña perfección en un autor tan joven. En el año 27 también asiste como oyente, porque no lo invitaron, al homenaje a Góngora en el Ateneo de Sevilla. En ese homenaje es una fecha histórica porque allí nace, surge y ya se consolida la generación del 27. En el año 27 también tiene una obra con 3 poemas que se llama Égloga, Elegía y Oda, donde escribe poemas neoclásicos muy cercanas a Garcilaso de la Vega. Cuando se va a Toulouse, que se va como lector, un puesto que le consiguió también Salinas, en realidad siempre vivió precariamente económicamente y lo que consiguió siempre fue por ayuda de sus amigos o ex amigos. Y en Toulouse va a estar un año. Vuelve a Madrid y ahí trabaja en distintos oficios, en una librería, por ejemplo. Y en ese año 29 se proclama, se va a proclamar en el 31 la Segunda República Española y Cernuda colabora con todas las iniciativas culturales de la República y por eso viaja por Andalucía y Castilla, donde va explicando obras de arte del Prado. En 1929 publica el libro Un río, un amor. Y en el 30 conoce a Federico García Lorca, que ya vimos cómo recibió su obra, y a Vicente Aleixandre. En el 31 ocurre algo importante en su vida emocional privada. Lorca le presenta a un joven actor gallego del que se enamora, pero que estaba solo interesado en la parte económica de Cernuda. Esto le duele muchísimo y lo siente como un profundo fracaso amoroso que inspira el poemario, el maravilloso poemario Donde habite el olvido, que vamos a comentar después. Y otro libro, Los placeres prohibidos. Se aleja ya con estos libros, Donde habite el olvido, etcétera, del surrealismo y vuelve al verso de arte menor. El título del libro, Donde habite el olvido, es un verso de Becker, de una de sus rimas, creo que la 16. En 1933, él es tan curioso y tan intensamente receptor de todo lo nuevo, traduce nada menos que a Hölderlin, del alemán, pero con alguna ayuda de un amigo alemán. En el 34 hay otro estilo, es el estilo neorromántico de su libro Invocaciones, y donde recuerda con nostalgia esa relación pasada. El año que se publica La realidad y el deseo
en una editorial de José Bergamín, otro miembro de la generación del 27, es el año 36. Es el mismo año de la Guerra Civil. Y la obra fue muy bien recibida. Él ya no estaba aquí completamente y se celebró un homenaje al que acudirían Alberti, Salinas, Alexandre, Lorca. Con este acto, Cernuda alcanzaba el reconocimiento público a su trabajo y se cierra una primera etapa en su trayectoria intelectual y poética que culminará, claro, con el estallido de la guerra, cuando Cernuda sale en exilio. En julio del 36, un amigo suyo, el padre de Concha Albornoz, es nombrado embajador en París, y Cernuda es nombrado su secretario. Y entonces viaja a París. Pero inmediatamente pronto Albornoz es cesado en su puesto y Cernuda vuelve a Madrid. Curiosamente, para sustituir a Albornoz, nombran a José Bergamín. Imagínate la sorpresa de que era su amigo, José Bergamín era su amigo. En el año 37, Cernuda incluso se alistó en el batallón alpino y fue enviado a la Sierra de Guadarrama. En el 37, en abril del 37, se va a Valencia y participa en el segundo Congreso de Intelectuales Antifascistas, y ahí es donde conoce a Octavio Paz, que será una larga amistad epistolar. Un dato que me pareció interesante es que incluso se dedicó a ser actor en una obra de García Lorca. Participó en el papel de Don Pedro en la representación de Mariana Pineda, y parece que no lo hizo mal porque hubo muchos elogios a su actuación. El 14 de febrero de 1938, estas son fechas muy importantes para ver hacia dónde va su poética. Sale primero hacia París, camino de Londres, para dar unas conferencias. Y más tarde será ya profesor y se inicia su carrera docente, que será ya durante toda su vida. Y dice Cernuda a Gil Albert en una carta: ya el idioma comienza a hacerme familiar. Leer a Shakespeare, a Blake, a William Blake, ¿no? A Keats, que hemos comentado, la poesía de Keats, en su propio idioma, es gran cosa para mí. Allí, en Londres, en Inglaterra, en Escocia y después en Oxford, profundizará en la lectura de los clásicos ingleses y descubre las obras de autores que van a influir mucho en él, como por ejemplo Eliot. Pero al mismo tiempo que él acude a las bibliotecas y soporta la nieve que no le gusta, vive años de soledad y melancolía. Que esa soledad y melancolía ya no lo van a abandonar. Entonces, en esos años va de universidad en instituto, y en el año 47 abandona definitivamente Inglaterra y se va a los Estados Unidos. En el libro Vivir sin estar viviendo, tiene un poema que se llama La partida del exilio en Inglaterra. Y dice: nada suyo guardaba aquella tierra donde existiera. Por el aire, como error, 10 años de la vida vio en un punto borrarse.
Adiós al fin, tierra como tú, gente fría, donde un error me trajo y otro error me lleva. Gracias por todo y nada, no volveré a pisarte. Yo estaba ansiando irse de Inglaterra. En Estados Unidos, Mount Holyoke, Massachusetts, escribe con las horas contadas, uno de sus últimos libros, ¿no? Pero Cernudo otra vez no se siente a gusto allí. Para superar eso, hace varios viajes a México, donde tenía muchos amigos exiliados. Y finalmente deja su puesto en Estados Unidos y se traslada a México para trabajar en la Universidad Autónoma, y también le dieron una beca gracias a Alfonso Reyes, el gran filólogo amigo de Borges. En el año 55 tiene otra noticia que le da mucha alegría, porque fue homenajeado por los artistas del grupo Cántico. Aquellos poetas no solo situaban a Cernuda por primera vez en el lugar eminente que le correspondía, sino que se reconocían en él. Pero junto con esta alegría vinieron las lágrimas, porque empezó a tener fama entre los escritores españoles. Esa fama tiene un precio y suscita envidias e intrigas por su nueva situación. Tanto que llegó a pasarlo muy mal durante sus clases en California, porque allí había muchos profesores españoles importantes, pero ya no lo consideraban, no le decían, oh, tú que eres el premiado, el homenajeado. Y entonces vuelve a Coyoacán, a la casa de Paloma. En México había establecido una relación sentimental con el joven Salvador Alighieri, que yo leí que rompieron, pero fueron amigos, fue como un amor platónico. Y Salvador después se casó, se divorció, tuvo hijos, y siempre recuerda a ese amigo, a ese amor. Y dice Cernuda, ninguna otra vez estuve tan bien enamorado. En México retoma otra vez su relación y su contacto con Octavio Paz, y en 1956 comienza a escribir su último libro, que se llama Desolación de la Quimera, que es un título que extrae de la poesía de Eliot. O sea, Eliot, Becker y tantos otros, ¿no? En el año 58 publicó la tercera edición de La realidad y el deseo, y también publicó Historial de un libro, donde él explica cada libro, cómo nació, qué hizo, cómo fue la inspiración de esos libros. También tiene obras de ensayo, o sea, además de traducciones. Bueno, no dije que tradujo a Shakespeare, Troilo y Cressida. También tiene libros de ensayo importantísimos, pero en los cuales también critica con bastante rigor y fuerza a sus contemporáneos. También en el año 61 no puede olvidar la reacción de Salinas cuando le envía su primer libro, su primer joya, y Salinas le envía una cartita diciendo recibido.
Entonces él escribe en el año 61 un poema Malentendu sobre esta relación con Salinas. En el año 62 aparece su última obra, esa Desolación de la Quimera, y entonces ya la muerte lo sorprende. Está enterrado en la sección española del Panteón Jardín. Pero no voy a seguir con el libro, aunque tengo... ¿Qué? Tiempo. Sí, vamos a hablar de algunos poemas importantes de... Vamos a empezar con Quisiera estar solo en el sur. Es un libro que corresponde al libro, es un poema que corresponde al libro Un río, un amor, publicado en 1929. Son poemas de arte mayor. Él ya no usa la rima, es libre. Según Cernuda, Quisiera estar solo en el sur, es un título que le inspiró una música de jazz. También suele poner títulos o suele inspirarse en los títulos de películas. Y en este libro, la revista Mediodía de Sevilla, se dice que fue el primero que incluyó el cine en su poesía. En este poema, la nostalgia y búsqueda de un sur es constante y lo imagina bello y vigoroso. Es una descripción serena de los sentimientos que provocan la ausencia de un paisaje que le producía recuerdos muy queridos. En este poema va a agrupar muchas imágenes, yuxtapone imágenes. El poeta Cernuda llora lo que no posee mientras canta, como la tierra misma del sur, que no posee ya. Es una geografía no concreta, no es una región que él nombre, pero se parece al Edén de su infancia. A pesar de la pérdida de ese sur, ese lugar sigue siendo hermoso y deseable. Se conmueve el poeta, ahora lo vamos a ver concretamente, ante ese espectáculo tan vital que recuerda, a pesar de la distancia. Esa búsqueda de un espacio bello o esa huida de su propio hábitat se debe a que en el lugar donde vive no encuentra la felicidad. Y en su deseo por alejarse encuentra el jazz, el cine y los paisajes. Y de alguna manera regresa a todo lo bueno que vivió en su sur. La lluvia, que es bella como una rosa, etc. Bueno, lo voy a leer el poema, ¿no? Dice, quisiera estar solo en el sur. Quizá mis lentos ojos no verán más el sur, de ligeros paisajes dormidos en el aire, con cuerpos a la sombra de ramas como flores, o huyendo en un galope de caballos furiosos. El sur es un desierto que llora mientras canta, y esa voz no se extingue como pájaro muerto. Hacia el mar encamina sus deseos amargos, abriendo un eco débil que vive lentamente. En el sur tan distante quiero estar confundido.
La lluvia allí no es más que una rosa entreabierta. Su niebla misma ríe, risa blanca en el viento. Su oscuridad, su luz son bellezas iguales. Todo lo que él dice en realidad tiene algo del sur, de sus recuerdos. Él dijo alguna vez que la crítica se equivocó al identificar este paisaje con Andalucía, pero yo creo, y nosotros creemos, que tiene tanta conexión con lo que es el paisaje de Andalucía, su desierto, su mar, sus árboles, su vegetación, etcétera, que no puede ser otra cosa que Andalucía. Vamos a leer entonces ahora voy a leer uno de los poemas más bellos de Cernuda, que se llama Donde habite el olvido, se llama el libro y el poema también. El poema es el poema número 1. En este poema, Cernuda quiere como perderse en las sombras, y hasta en la muerte. Para él, lo mejor sería liberarse de todos los recuerdos, donde habite el olvido. Busca el lugar del olvido de todo. Es como la consecuencia de recordar una pasión amorosa frustrada. El título, como ya hemos dicho, procede de la rima 16 de Becker, y donde habite el olvido es el lugar donde el hombre está habitado por el vacío que le deja el amor no correspondido. Dice Cernuda, no aquí, en otro lugar, no muere el amor, sino que muere quien lo pierde. Describe un lugar desolado y desolador a donde quiere ir para calmar su desesperación, su ansia, su deseo. Pero en los jardines, en aquellos jardines del sur, se siente más condenado al sufrimiento, se siente como una piedra sepultada. Hasta quiere olvidar su nombre, ser nadie. Lo voy a leer, ¿no? Sí, por favor. Y después, si tenemos tiempo. Sí. Sí. Dice, donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas sobre la cual el viento escapa a sus insomnios, donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos, donde el deseo no exista, en esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero en mi pecho su ala, sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento. Allí donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otros ojos, frente a frente, donde penas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo, donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, disuelto en niebla, ausencia, ausencia leve como carne de niño, allá, allá lejos,
donde habite el olvido. Es estremecedor el poema. Es un monumento. ¿Tenemos tiempo de otro poema? Sí, claro, sí. El otro poema que no quiero dejar de leer porque es otra voz, la que nos va a sorprender. Hay dos poemas, o tres, y que es Peregrino. El poema Peregrino que corresponde a Desolación de la Quimera. Y aquí se vuelve bastante duro con todos aquellos exiliados que volvieron a España. Dice, vuelva el que tenga, tras largos años, tras un largo viaje, cansancio del camino y la codicia de su tierra, su casa, sus amigos, del amor que al regreso fiel le espere. Mas tú, regresar no piensas, sino seguir libre adelante, disponible por siempre, mozo o viejo, sin hijo que te busque como a Ulises, sin Ítaca que aguarde y sin Penélope. Sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del camino y tu vida. No eches de menos un destino más fácil, tus pies sobre la tierra antes no hollada, tus ojos frente a lo antes nunca visto. Entonces, lo importante, a diferencia de Homero, de Ulises, él no le interesa el camino, quiere volver a Ítaca. Cernuda no le interesa volver. Dice, vuelva el que tenga amigos, casa, etc. Pero tú, más tú volver, no. Seguir adelante con esa sensación de liberarse, de ser libre con sus sentimientos. Pero no hablamos de la... ¿Nos queda tiempo? Sí, 10 minutos. Sí. Bueno, a sus paisanos es el poema más duro de él. Es un poco largo, pero vale la pena. Porque todavía recuerda, no el odio, pero cómo lo ignoraron en España, en su España querida, en sus jardines. Dice, no me queréis. El pueblo está dirigido a sus paisanos. No me queréis, lo sé, y que os molesta cuanto escribo. ¿Os molesta? ¿Os ofende? Culpa mía tal vez, o es de vosotros, porque no es la persona y su leyenda lo que ahí, allegados a mí, atrás se vuelve. Mozo, bien mozo era, cuando no había brotado leyenda alguna. Caísteis sobre un libro primerizo, lo mismo que su autor, yo, mi primer libro. Algo os ofende, porque sí, en el hombre y su tarea. Mi leyenda, dije, tristes cuentos inventados de mí por 4 amigos que jamás quisisteis ni ocasión buscasteis de ver si acomodaban a la persona misma así traspuesta. Mas vuestra mala fe los ha aceptado. Hecha está la leyenda, y vosotros de mí desconocidos, respecto al ser que encubre mintiendo doblemente,
sin otro escrúpulo, a vuestra vez la propaláis. Él se hizo la leyenda de que era raro, un poeta raro, y a él le molestaba terriblemente. Y piensa que el origen de todo eso fueron esas reseñas que leí, ¿no? De Salinas y Ayala. Contra vosotros y a esa vuestra ignorancia voluntaria vivo aún. Sé y puedo, si así quiero defenderme, pero aguardáis al día cuando ya no me encuentre aquí. Y entonces la ignorancia, la indiferencia y el olvido, vuestras armas de siempre, sobre mí caerán como la piedra, cubriéndome por fin, lo mismo que cubristeis a otros que, superiores a mí, esa ignorancia vuestra precipitó en la nada como al gran Aldana. También tiene un poema a Larra, ¿no? Y también tiene ese dolor de que lo hayan ignorado. De ahí mi paradoja, por lo demás involuntaria, pues la imponéis vosotros. En nuestra lengua escribo, criado estuve en ella, y por eso es la mía, a mi pesar quizá, bien fatalmente, pero con mis expresas excepciones. A vuestros escritores de hoy ya no los leo. De ahí la paradoja. Soy, sin tierra y sin gente, escritor bien extraño. Sujeto quedo aún más que otros al viento del olvido, que cuando sopla mata. Si vuestra lengua es la materia que empleé en mi escribir, y si por eso habréis de ser vosotros los testigos de mi existencia y su trabajo, en hora mala fuera vuestra lengua la mía, la que hablo, la que escribo. Así podréis, con tiempo, como venís haciendo, a mi persona y mi trabajo echar afuera de la memoria en vuestro corazón y vuestra mente. Grande es mi vanidad, diréis, creyendo mi trabajo digno de la atención ajena y acusándoos de no querer la vuestra darle. Ahí tendréis razón, mas el trabajo humano, con amor hecho, merece la atención de los otros, y poetas de ahí, tácitos, lo dicen, enviando sus versos a través del tiempo y la distancia hasta mí. Atención demandando, perdón. Quise de mí dejar memoria, perdón por ello pido, mas no todos igual trato me dais, que amigos tengo aún entre vosotros, doblemente queridos por esa desusada simpatía y atención entre la indiferencia. Y gracias quiero darles ahora, cuando amargo me vuelvo y os acuso. Grande el número no es, mas basta para sentirse acompañado a la distancia en el camino. A ellos vaya así mi afecto agradecido. ¿Acaso encuentre aquí reproche nuevo, que ya no hablo con aquella ternura confiada, apacible de otros días? Es verdad, y os lo debo, tanto como a la edad, al tiempo y a la experiencia. A vosotros y a ellos debo el cambio. Si queréis que ame todavía, devolvedme al tiempo del amor. ¿Os es posible? Imposible como aplacar ese fantasma que de mí evocasteis. Le da un repaso a al hecho de que lo ignoraran, sabiendo muchos que era un gran poeta, o tal vez no supieron leerlo. En realidad hay muchas tesis y muchos libros en los que se analiza la belleza, la sobriedad, la elegancia, la unidad de toda su obra, porque desde el principio hay un jardín, hay unas nubes, un cielo, unas estrellas, hasta el final
Y todo eso lo acompaña siempre, con matices, pero siempre están ahí acompañándolo. Y la piedra con la que tropezó fue esta que le provocó tanto dolor durante tantos años. Durante casi 30 años estuvo con esa piedra en el zapato que no se la pudo sacar hasta que con Peregrino y a sus paisanos da rienda suelta a sus ideas, sus emociones, ¿no? Bueno, para terminar, estamos terminando. A mí me gustaría que los que quisieran entrar y hacer algún comentario. Entonces, vamos a pedir que abran los micrófonos para que puedan entrar los participantes y que pregunten a Susana lo que quieran. No sé si me están escuchando. No sabemos, ¿no? Le escucho. Le activamos ahora mismo los micros. Lo están abriendo ahora ahí. Ah, Pues entonces, si alguien quiere preguntar algo, lo puede hacer porque ya están abriendo los micrófonos. ¿Se oye o no? Sí, 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 se oye. sí. Ah, muy bien. Pachi, ¿no? Sí, No ¿qué tal? sabemos cuántos participantes hay ni nada. Tenemos mucha curiosidad. ¿No veis en la pantalla No a vemos la nada. gente? No vemos a No nadie. vemos mucho de gente. 24 había. Ahora mismo hay 20. Maricruz, ¿qué tal? Pues mira, ¿me escuchas? Sí, ¿Me escucháis? Bueno, enhorabuena, Susana. Soy una escritora muy amiga de, la verdad, el anfitrión, que es magnífico, ya lo sabemos todos. Estoy encantadísima de que me incluya en sus tertulias y, por supuesto, de todas se aprende y siempre, por mucho que sepas, se aprende muchísimo. Yo diría que como T.S. Eliot decía, y Vicente, que lo conocí del grupo cántico, Vicente Núñez, pues sí. ya todo está dicho, sí, porque viví 14 años en Aguilar. Yo soy profesora de inglés. Ajá. Me ha recordado mucho el frío de Glasgow, me identifico mucho porque he estado en Glasgow, en Kilmarnock, en Edimburgo mucho tiempo, casi todos los años, me he ido desde los 19 años. Y entonces, pues la verdad que me identifico mucho con Cernuda, y sobre todo lo que más me identifico ahora es que nadie es profeta en su tierra, cuesta mucho. También. Le iba a hacer una pregunta que no sé si tiene que ver, porque la verdad es que como los conocidos, a veces te defraudan los propios conocidos, pero tuvo que ver quizás su homosexualidad, que hoy día ya no sería eso nada, con lo que realmente a él le sucedió, el que lo consideraran un poco, lo aislaran en el fondo siendo tan magnífico poeta. Sí, yo creo que sí, porque hoy se habla de la homosexualidad sin ningún problema, pero en aquella época eran susurros que iban de boca en boca y él escuchaba esas cosas y le dolían profundamente. Claro, yo me lo he imaginado perfectamente. Bueno, pues enhorabuena, ha estado muy bien. Yo creo que a usted le ha pasado y me encanta, porque yo soy capaz de que nos ha unado tantísimas cosas que están, pero al final, vamos, que al principio de todo, yo soy muy sincera en todo lo que digo, sí. Pues ha pasado de aquí para allá en cuanto a vida y hazañas de él, pero al final se ha centrado en lo que se llamaría el core, y en los poemas realmente que dejaron huella, casi en las poemas que casi todo el mundo conoce y de los que estamos muy enamorados, porque a fin de cuentas
es lo importante, el que realmente con un solo poema puedes dejar una vida. Sí, sí, Y sí. para mí es muy importante lo que usted ha hecho al final. Ha compendiado 3 magníficos o 4 magníficos poemas de diferentes libros, lo ha compendiado en una vida. Sí. Así que mi enhorabuena. Gracias a ti. Pues nada, yo encantada y que esperando otra tertulia. Así lo haremos. A ver. Que nos gusta escucharte. Y yo también. Ya estaré y seguiremos en contacto. Bueno, Bueno, encantado. Igualmente. A ver, ¿alguien más se anima? Luis, que estás por ahí. ¿está por ahí? Sí, sí, Luis está. Escuchando, como siempre, muy atentamente, Susana, y no me has dejado nada que decir. ¿Cómo Me ha encantado no? la selección, aparte de decir que me ha encantado la selección de los poemas que has hecho, que me parece muy, muy buena. Ya lo acaban de decir y no necesito repetirlo. Ha sido fantástico. Sí, Que no es fácil. sí, Y no, además no es fácil. concuerdo que la selección realmente es la edad cernuda en 3 poemas. 4, Sí. no sé cuántos has leído, Sí, sin sí, ninguna sí. duda. Sin ninguna duda. Gracias, Luis. Cernuda es inagotable, ¿eh? Porque si leemos un poema del comienzo de su carrera, de sus libros publicados, y algunos de los del final, vemos una continuidad y vemos las mismas palabras, por ejemplo, la palabra muro. La palabra muro aparece a lo largo de su obra y tiene tanto peso en su vida. Los muros de su casa, los muros de la escuela, de la universidad, de las tertulias, de los cafés, de los lugares donde después se enseñó. Nunca se sintió libre en esos lugares que le parecían como cubiertos, rodeados de un muro. Quizás Sí, me ha gustado mucho escucharte también, Susana, porque yo creo que la poesía no se puede leer más que en voz alta, ¿no? sí, Yo no sé leerla de otra manera y no soy lector de poesía, pero cernuda todavía más. Y entonces cuando encuentras el ritmo, la poesía va saliendo sola. sola, Es sí. maravilloso, es Sí, maravilloso. sí, Buscarle yo creo que es lo más importante, leerla sí, sobre el sí, papel, no, en sí, silencio no debe hacerse porque son 2 mundos distintos. claro, Supongo que todo el mundo lo hacemos. sí. Trabajar en equipo es fundamental no solamente para abordar todas esas necesidades que necesita el paciente, de distintas disciplinas, En interferencia. Estoy de acuerdo contigo, Luis, hay que leer en voz alta la poesía. Y lo que pasa es que al leerlo en voz alta, renacen cosas en ti mismo o en ti misma. Renacen cosas que no había sentido antes, pero al leerlo con esa música. Por lo tanto, yo creo que esto es lo primero que Con ese ritmo. nos va a reforzar. Segundo. Bueno, Luis, muchísimas gracias. A ti, por favor. ¿Y dónde está Ricardo? Ricardo, no sé si está. No. Sí ha podido estar. ¿Ricardo? ¿Estás ahí, Ricardo? Bueno, pues... ¿Alguien más? Mira, ahí alguien quiere hablar. Una lectura maravillosa. Gracias, enhorabuena. Te mandan Vanessa. Vanessa. Ok. Bueno. Bueno, pues... Sí, no, que no sé, en el tema de Sevilla y Cernuda, ¿no? Sí. La relación de Sevilla con Cernuda, supongo yo que ahora cuando ha habido el problema del abandono de su casa, lo mismo que el abandono de la casa de
Vicente Aleixandre en Madrid, el tema Ah, del poco valor que se le da a los poetas y a los sitios donde ellos han vivido, ¿no? claro. La casa de Wellingtonia de allí, de Vicente Aleixandre, donde se reunía con el grupo de jóvenes, ¿no? Pues está en ruinas, ¿no? Y aquí también ha habido mucho tiempo de abandono respecto de Luis Cernuda, ¿no? Hay algún proyecto, ¿no? Para recuperar la calle de Acetres, la calle Acetres, la casa, la primera casa, aunque hay otra cosa ahí, no sé qué impedimentos hay para que se la recupere, pero sería hermoso, porque qué poeta más grande que Cernuda tiene Sevilla. Sí. ¿Eh? Sí, eso digo. Y sin embargo parece como que no fuera sevillano, ¿no? El tema de Sevilla y Cernuda no se resalta lo suficiente, ¿no? No nombra, pero está ahí, en sus imágenes. No es una poesía costumbrista, digamos. No hace descripción de Sevilla. Lo que describe es su interior, pero su interior durante mucho tiempo perteneció a Sevilla. Y eso deja marca. Es Cernuda el que dice que Sevilla no es lo que se ve, sino lo que esconde, ¿no? Sí, sí. Es algo muy profundo, casi metafísico. Sí. Y sin embargo se le acusaba a Cernuda de hacer una poesía muy de raíz germánica, muy rara en España, digamos, una poesía del norte, ¿no? Más que una poesía del sur, ¿no? Es universal, pero con raíces en el sur. Y no hay más que leer también los poemas y todo el libro Ognos, la prosa, la poesía en prosa o prosa poética. Esto es Sevilla, aunque yo no veo que haya una diferencia entre el español hablado en el norte y en el sur. No me refiero a Europa del Norte, digamos la poesía del norte, de los autores Sí, alemanes. influyó en su concepción de la poesía. O sea, él se va haciendo poco a poco a la poesía que él quiere. Y en ese concepto entra tanto la poesía francesa, la inglesa, la alemana, del norte, o sea, los poetas del norte a los que tanto admiró y quiso. Pero es que no es poesía con palabras o con giros del sur. Es más universal todo. Porque no es una poesía que quiere describir a Sevilla, quiere conocer al ser humano. Al ser humano, a este ser humano y a todos los seres humanos, y a él pues le coincide con que nació en el sur y él ama ese sur. No ama a aquellos que lo ignoraron y lo atacaron. No solo sevillanos, sino andaluces por el mundo, que no supieron ponerse a su altura, porque en esa época todo el mundo escribía a la moda modernista, a la moda postmodernista, vanguardista, surrealista, neorromántica, pero él pasa por todas esas etapas y se siente su voz. Yo he leído los poemas de los otros
miembros de la generación del 27 y la verdad es que parece falso. ¿Tú crees que es el mejor poeta de la Es el generación? mejor poeta, el más auténtico, el que más tuvo un compromiso real con lo que es la poesía aquí y en Alemania. A mí me conmueve realmente. Porque entro en su mundo, en su psicología, si quieres, en su forma de ver el mundo. Claro que tenía él un tanto de crítica. Él dice lo que piensa. No cuando, sí, cuando habla de poesía también dice lo que piensa, pero sobre todo cuando no está de acuerdo, como decía Octavio Paz en lo primero que leí, que no aguantaba a los hipócritas, a los mentirosos. Y eso lo dice. Es libre, se siente libre para decirlo. No era libre en el año 28 o 26. 8 o 26. ¿Qué? Lauri. Espérate, porque estoy... ¿Vamos bien? Bueno, pues, ¿alguien más quiere preguntar algo? Pues Un abrazo a todos. un abrazo a todos y damos por terminado. Sí, y ya nos encontramos en otra. Venga, Un abrazo, adiós. abrazo. Gracias, Pachi. Abrazo, enhorabuena. Adiós. Adiós. Mira, Ángela. Enhorabuena. Ángela Gracias. Sepúlveda. Ah, Es que estamos viendo ahora mismo que cuando os vais, Bueno, besos a todas. Hola. Hasta luego, enhorabuena. hasta Adiós. luego. José María, los micrófonos, Sí. si hay varios micrófonos abiertos a la vez se acoplan, ¿sabes? Ah, Es mejor tenerlos cerrados excepto quien va a hablar. Sí. Es que he visto que varias veces salía el anfitrión o invita a abrir el micrófono, pero es mejor mantenerlo cerrado porque es que si no hay Aquí interferencia. para Sí. hablar, si no, hay que cerrar. Si no hay que Estamos cerrar. aprendiendo. Oye, enhorabuena, ¿eh? Ya los gracias. Un beso. Hasta luego. Chao. Adiós. gracias. 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 Mira, Nuria. Nuria. Sí, gracias. Ay, Nuria de mi vida. Muy bien, Susana. Muy bien, Nuria. Y ahí que Sí. yo no leo. Es la letra tan pequeña. Sí, bueno. Bueno, hasta luego. Qué bien, qué alegría ver. Adiós. Susana, recuerdo. Hasta luego. Gracias. Luego, María Ángeles. Hasta luego, guapa. Adiós. Guapo. Chao. Pues Bueno. nada.